Hablemos del dolor y de cuánto sabemos sobre cómo funciona. Porque viene y se va, o de repente decide desaparecer sin una explicación lógica. Pues a continuación te explico por qué ocurre eso y por qué necesitas saber cómo funciona tu cuerpo y qué puedes hacer para controlar ese dolor. Sabemos que no todo el dolor procede del mismo lugar, y si entiendes esto vas a reaccionar mejor para poder cambiarlo. Hay un dolor que aparece de golpe, que es punzante y localizado. Claro, ese es el dolor rápido. Viaja por unas fibras nerviosas rápidas y te está diciendo, para ahora. Es un dolor que te protege. Y luego está el otro, el que no es tan claro, el que se queda, el que arrastras días o meses, que es difuso, más profundo y más constante. Ese es el dolor lento más relacionado con patologías crónicas y viaja por las llamadas fibras lenta. Y ya no solo te avisa, sino que te condiciona. Y aquí es donde la gente suele fallar. Trata los dos dolores por igual, cuando no lo son y proceden y tratan de forma diferente. Aquí es donde se pone interesante, porque el dolor no está realmente en el músculo, o en el tendón, o en el cartílago, está en el sistema nervioso, que es la autopista de alta velocidad por donde viajan las señales dolorosas. Lo explico con un ejemplo. Cuando algo puede ser peligroso, una llama encendida a la que exponemos nuestro dedo, tu cuerpo activa receptores y envía una señal, y ahí pasa algo clave. El dolor instantáneo de esa llama envía información que nos hace retirar la mano de forma rápida, protegiéndonos de ese peligro. Pero posteriormente hay un dolor que permanece en nuestro organismo y que debemos de gestionar de una forma diferente. Existe un sistema de modulación, un filtro. Esto se explica con la teoría de la puerta de control del dolor, o gate control. Fueron los científicos Ronald Melzack y Patrick Wall, psicólogo y médico, los que en 1965 desarrollaron esta teoría que revolucionó el entendimiento del dolor al proponer que mecanismos medulares actúan como compuertas que modulan la intensidad de las señales dolorosas antes de que éstas lleguen al cerebro. Imagina que en la médula hay una puerta que regula cuánta señal de dolor pasa hacia arriba. Si la puerta está abierta, la señal pasa con facilidad y sientes más dolor. Si la puerta se cierra parcialmente, la señal se bloquea y el dolor disminuye. Pero, ¿de qué depende que esa puerta se abra o se cierre? Las fibras que transmiten dolor lento tienden a abrir esa puerta. Pero hay otras fibras, las de la sensibilidad normal, del tacto, del movimiento, que pueden competir con esa señal y cerrarla parcialmente, o al menos permitir que ese dolor no alcance el umbral máximo necesario. Sería como el efecto que hace un fármaco como el paracetamol, que consigue disminuir la activación de los receptores de ese dolor, pero en esta ocasión usando los medios naturales que nuestro organismo tiene a su alcance. Por eso cuando te golpeas, automáticamente te frotas. No es casualidad. Estás activando otras vías que reducen la señal de dolor, pero esto va mucho más allá. El movimiento en el que la fisioterapia se basa. Y hablamos de movimientos entre fibras musculares, articulaciones o simplemente moléculas que friccionan entre sí, da igual el tamaño de la materia en movimiento. Lo que importa es el concepto de dicho movimiento, pues ese concepto activa constantemente esas vías sensitivas. Le está diciendo al sistema, hey, que esto es seguro. Y poco a poco va cerrando la puerta. El problema viene cuando dejas de moverte, cuando evitas, cuando proteges en exceso. Ahí reduces esa información sensitiva y la puerta se queda más abierta. El sistema se vuelve más sensible y más vulnerable, y nuestra mente entra en un bucle de percepción que puede volverse en un ciclo negativo. Cada vez se necesita menos estímulo para generar dolor, y llega un punto donde no hace falta daño real para que haya dolor real. Eso es el dolor crónico, que no es más que un dolor que está en nuestro organismo durante varias semanas hasta que decide permanecer. Esto se convierte en un sistema que se ha quedado demasiado abierto. Por eso el movimiento no es solo ejercicio, es información. Es una forma de modular el dolor. No te mueves porque no te duele, te mueves para que te duela menos. No siempre tienes más dolor porque estás peor. A veces tienes más dolor porque tu sistema está más abierto de lo que debería. El dolor no es solo un detector de daño, es un sistema de alarma que nos avisa de que algo está fallando o va mal, y estas alarmas
a veces sufren desajustes que tenemos que volver a ajustar. Desde Código Evidencia se pretende abrir una vía de divulgación, con una base científica y evidenciable.